Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén, oh Jerusalén. Hoy con el tema el ascenso y el carácter de los partidos judíos. Pero antes quiero comenzar con algo gracioso. En una ocasión un niño estaba aprendiendo inglés y está practicando y dice: si car significa coche o carro y men significa hombre, entonces mi tía Carmen es un transformer. Jerusalén es como centro histórico cultural, como centro cultural del judaísmo por más de 6 siglos. Fue influenciado por muchas culturas, pero entre el año 142 y el año 64 antes de Cristo se mantuvo como una capital de un reino independiente, que durante todo el resto de los siglos fueron sometidos por algún reino o imperio extranjero. Sobre este contexto, entonces, ¿qué influyó al pueblo judío a llegar a tener múltiples tipos de pensamientos, tanto políticos como religiosos? La respuesta está que en una de las culturas que más influenció fue la helénica. Los judíos se vieron arrasados hacia esta cultura, no en el sentido de la adoración a sus dioses, porque ellos, a sus dioses paganos, porque ellos fueron muy celosos en esta parte. Sin embargo, no pudo impedir que todas las restantes áreas de la existencia fueran influenciadas por esta cultura. Según el historiador judío y fariseo Flavio Josefo, los judíos de Palestina en tiempos de Jesús estaban divididos en 4 grupos principales: fariseos, saduceos, esenios y celotes. Hoy vamos a ver los principales, que son los fariseos y los saduceos. Los fariseos, su nombre viene según 2 fuentes, de separar del mundo, y directamente ellos decían que eran los intérpretes, que también viene de esta palabra intérprete. Tenían la fama de ser superiores a los otros grupos y se atribuían, el destino del hombre lo atribuían a Dios, que el alma era inmortal, creían en la resurrección y en el castigo del alma del malvado, reconocían la ley escrita y la posibilidad de interpretarla, vivirla y difundirla, utilizando las sinagogas para ello. Ellos usaron mucho las sinagogas. Eran muy estrictos en los rituales de pureza. Su preocupación por educar a la población, a las masas, les dio la influencia dentro del pueblo. Los jefes tenían gran respeto por los fariseos, de seguir su instrucción. Hasta el sumo sacerdote se sometía a su decisión. Los campesinos confiaban muchas veces más en los fariseos que en el mismo rey y que en el sumo sacerdote. Muchos de ellos eran artesanos y comerciantes. Podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo, que era un fabricante de tiendas. Por ejemplo, el apóstol Pablo era fariseo. Por el otro lado, los saduceos se les llama guardianes del Torá. Apoyaban las ideas griegas continuamente. Ellos tenían mucha influencia helénica, aplicando la lógica griega para resolver los problemas cotidianos del diario vivir. Algunos creen que su nombre viene de la palabra justo, y otros que creen que es por el linaje de Sadoc, del sacerdocio, como se consideraban el sacerdocio legítimo, y se consideraban los descendientes del sacerdocio. Eran provenientes de la gente pudiente, rechazaban la vida futura, solían parecer duros delante del pueblo. Flavio Josefo los llama bruscos y distantes. Un dato curioso es que el sumo sacerdote Anás, que juzgó a Jesús, era saduceo. Rechazaban la tradición oral de los rabinos, aceptando solo la ley de Moisés, o sea, la parte escrita, solo la ley escrita. Rechazaban la creencia de ángeles, demonios, la misma resurrección de los muertos, y cada persona era dueña, decían ellos, de su propio destino. Dios no tenía nada que ver en el destino del ser humano. En relación con Jesús,
Los fariseos eran los que más se acercaban a la correcta enseñanza o a la enseñanza de Jesús. Compartían varios aspectos con ella, por ejemplo, creencia en ángeles, demonios, la misma resurrección de los muertos, el arrepentimiento y el reino de Dios. Los fariseos fueron el único grupo que trascendió a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y hasta nuestros días. Las sinagogas para la enseñanza, igual que Jesús. Por lo tanto, se consideraron los fariseos los adversarios serios de Jesús en el plano doctrinal. Hay un pasaje muy interesante que está en Mateo 23 del 1 al 4, te lo voy a leer. Dice: entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Hasta ahí estaba bien. Jesús les estaba diciendo de que estos eran los representantes y que les escucharan y que hicieran todo lo que ellos les decían. Pero, dijo después, no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aquí hay una aplicación inicial que podemos ver. El judaísmo con estos diferentes pensamientos políticos, religiosos, se distorsionaron. También la iglesia se ha ido distorsionando. En el tiempo del siglo XV y XVI, el oscurantismo que vivió la iglesia, en donde se pensaba que se podía pagar porque saliera un alma del purgatorio, ¿verdad? Cuando cae la ficha en el depósito, salta el alma del purgatorio. Entonces, la iglesia se fue distorsionando y hoy en día también se puede distorsionar. Que no venga Jesús y nos diga, escuchen a estos, hagan lo que les dice, pero no sigan su ejemplo. Esa es una aplicación tan importante. Aumentaron y exageraron las leyes de Dios, que llegaron a cuestionar al mismo Jesús. Imagínense, los fariseos cuestionando al mismo Hijo de Dios, al mismo Dios que había dado la ley. Era algo bien complicado. En Marcos 7:19 hay otro pasaje muy interesante. Dice: cierto día, algunos de los fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual de los judíos de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen antes si no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Sigue diciendo: entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús les contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Lo que nos está enseñando este pasaje es que Jesús les está diciendo que ellos transformaron la ley, transformaron los principios, los mandatos y generaron propios mandamientos de hombres. Propios mandamientos que ellos inventaron, asumiendo que estaban interpretando la ley. Hoy en día nosotros también podemos llegar a ese nivel en donde podemos generar doctrinas o mandatos de hombres. Quizá ellos lo hacían porque se estaban guardando de la influencia helénica que habían visto ya en el pueblo. Exagerado, pero también exageraron las leyes. Entonces ellos llamaban que si alguien no se lavaba las manos de la forma que ellos decían, llegaba a tener una contaminación carnal crasa. Era una destrucción temporal de la persona que lo llevaría a la pobreza. Consideraban que el pan comido sin lavarse las manos, imagínense esto, lo consideraban basura. Quiero llevarte a una aplicación. Muchas veces nosotros como cristianos también podemos contaminarnos y volvernos como los fariseos o los saduceos.
generamos nuestras propias leyes, quitando la prioridad a las personas, porque esa era la intención de Jesús. La intención de Jesús de dar las leyes era el bienestar del pueblo, el bienestar de las mismas personas. Ellos restringían el amor. Nosotros podemos vernos involucrados hoy en día también en eso, en restringir el amor, restringir el bienestar de las personas con tal de poner nuestras propias cosas vanas. Un aporte muy valioso que en los últimos tiempos ha eclipsado la teología de la Iglesia es lo expresado por Sanders, llamada la nueva perspectiva de Pablo, en donde su aporte principal es un acercamiento a la vida religiosa en el que los judíos veían las obras de la ley como consecuencia de su relación y su pacto con Yahvé, y no como un modo de ganarse la entrada en el pueblo de Dios. Después de todo, nacer como judío, y para los varones el rito de la circuncisión, por ejemplo, ya le otorgaba a uno el derecho de pertenecer al pueblo de Dios. Por tanto, Pablo y el judaísmo de su época creían que las buenas obras no habían sido diseñadas para que la gente pudiera ser salva, sino para que pudiera seguir salva. Según Dunn, las quejas de Pablo en contra de los líderes religiosos de su época tienen que ver con ese nacionalismo injustificado y no tanto con el legalismo clásico, o sea, intentar salvarse a través de las obras. Porque se les ha relacionado con lo que dictaba el oscurantismo del siglo XV y XVI de la Iglesia, que llegó a pensar en la salvación por medio de las obras y no la sola fe. Hoy en día, de la misma manera, debemos de creer que somos salvos por fe y no por obras, pero que las obras son un reflejo de nuestra cristiandad y el amor de Dios, porque nuestra fe sin obras es muerta, en la cual buscamos el beneficio de las personas, o sea, de la iglesia, y no de sus líderes como muchos de los fariseos y saduceos. Hoy la historia se repite. Muchos pastores buscan su propio beneficio de la misma forma, y no el de las personas. Engordan especialmente a unos pocos y no piensan en los que nunca han escuchado el Evangelio, construyendo grandes edificios sin buscar cumplir la gran comisión. Por eso, antes de pensar en un imperio personal, se deberá buscar alimentar a aquellos que no han escuchado el Evangelio y mandar a las ovejas engordadas que hagan discípulos de Cristo en toda lengua y nación. Quiero invitarte a hacer una oración. Padre, en esta hora te pido, Señor, que me ayudes a entender estas leyes de pureza y estas diferencias de los partidos políticos judíos para que yo lo pueda aplicar a mi vida y para que pueda, Señor, quitar todos esos tabús y esas cosas que nos han querido imponer durante años y nosotros hemos creído. Y realmente, Señor, busquemos amarte a ti y al prójimo y ante todo, Señor, facilitarle el acceso a las personas a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que compartas este video y que te suscribas a mi canal. Dios te bendiga. Me gocé